Estamos incómodos, pero bueno, es lo que hay. No tenemos solución para eso. Bien, la primera pregunta dice: ¿la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede producir cirrosis, tos crónica, disfagia baja? Todo, sin duda. Es decir, sensación, perdón. Calma, porque si no, esto va a ser un caos. Es decir, sensación de ácido que vuelve a la boca. Tos crónica es una de las causas más importantes y frecuentes de tos crónica. Siempre hay que pensar en el paciente que tiene tos crónica, el reflujo gastroesofágico, y cuando hace esofagitis y posteriormente estenosis, las formas graves, los reflujos con hernia de hiatus, etc., pueden hasta confundirse con la sintomatología del cáncer de tercio inferior del esófago. Todo lo anterior. La producción de úlceras gastrointestinales múltiples por un tumor pancreático productor de péptido intestinal vasoactivo, de gastrina, de gastrinoma, se denomina úlceras en esófago, en estómago, en duodeno, etc. Se denomina Pearl-Jaeger. ¿Qué es el Pearl-Jaeger? El síndrome de Pearl-Jaeger son telangiectasias que se ven en labios y que están también en el tubo digestivo y que puede ser causa de sangrado también. Mallory Weiss, que es claro, es la laceración, es la ruptura de la mucosa esofágica por el esfuerzo intenso del vómito. Dwayne Johnson es una ictericia congénita. Zollinger Ellison es las úlceras múltiples. Señale cuál de las siguientes drogas es un inhibidor de la bomba de protones. Pantoprazol, sucralfato, ranitidina, ninguno. ¿Sucralfato? No, sé que no, pero puede ser. ¿Perdón? El sucralfato es un protector por cubrir la mucosa, no es un inhibidor de la bomba. ¿Y la ranitidina? Es un inhibidor de los receptores H2 delta. Mucho menos potente que los trazoles, es decir, que los inhibidores de la bomba, y por lo tanto actualmente la ranitidina ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, algunos pacientes todavía la siguen tomando. Pantoprazol. ¿Cuál de las siguientes causas de hemorragia digestiva predomina claramente en adultos mayores? Es una manera elegante de decir ancianos. Bien. Úlcera duodenal. No, la úlcera duodenal puede presentarse a edad temprana. Sangrado del divertículo de Meckel. Esa es una causa de sangrado de los niños, no de los adultos mayores. Ectasias vasculares del colon, y dice entre paréntesis angiodisplasias, porque se las conoce como angiodisplasias, pero angiodisplasias es una mala denominación, porque en realidad no son displasias, no son malformaciones, son ectasias adquiridas, y estas ectasias adquiridas suelen ser asociadas o secundarias a enfermedad vascular. Por ejemplo, ateromatosis de la aorta, de la mesentérica, etc. Por lo tanto, es una patología de la gente mayor. La gastritis erosiva. No, la gastritis erosiva lo puede tener cualquiera que tome algunos medicamentos. Por ejemplo, antiinflamatorio no esteroideo. Esta es una preguntita para los otros, para los hermanos. Ya están enterados de eso, ¿no? Y si no están enterados de eso. Son signos de intoxicación por cannabis. Sequedad de boca, disminución de la memoria reciente,
enrojecimiento de los ojos, todo, nada. Todo. Sobre todo, la alteración de la memoria reciente es muy importante y el consumo sostenido da daño de funciones cerebrales más significativo. Hay una campaña, diría yo, de hacer creer a la gente que con la marihuana no pasa nada. Es más, lo dicen algunos pacientes en el consultorio. El otro día le dicen, chicos, que fuma marihuana, dice, bueno, eso es riesgoso, se pone en mucho riesgo, claro que no. Bueno, este es un error grave. Todo lo anterior. Bien. Una mujer de 30 años presenta un cuadro clínico y de laboratorio compatible con hepatopatía crónica. Los estudios virológicos son negativos, es decir, virus A, virus B, virus C, todo negativo. Y niega consumo de alcohol. Se debe investigar. Hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, esteatohepatitis no alcohólica, todo, nada. Todo, simple. Ahora bien, espérate. La hepatitis autoinmune es una enfermedad que se presenta predominantemente en mujeres pobres, 30 años. Por lo tanto, hay que pensarla. Generalmente es una hepatopatía crónica que se acompaña de otras manifestaciones extrahepáticas. Puede tener artritis, puede tener tiroiditis, puede tener otras manifestaciones de enfermedad autoinmune. Y característicamente, hay dos tipos, hay varios tipos en realidad. Característicamente tiene hipergamaglobulinemia, factor antinuclear positivo. Esas ya son cosas que tenemos que investigar en el laboratorio. Cirrosis biliar primaria, también de mujeres, también puede aparecer en esta edad. ¿Qué característica tiene la cirrosis biliar primaria en cuanto al cuadro clínico? ¿Perdón? Exactamente, cursa con colestasis. Lamentablemente, los pacientes no vienen al consultorio diciéndote, tengo colestasis. Vos lo tenés que pensar. ¿Perdón? Puede tener ictericia, sí, claro, a predominio directo, pero ¿qué es lo que te llama la atención? Prurito, muy intenso. Prurito, con lesiones de rascado, un prurito importante, cirrosis biliar primaria. Esteatohepatitis no alcohólica. ¿En qué caso pensarían en este cuadro, en esta paciente? ¿Qué tendría que tener además? Obesidad. Claro. La esteatohepatitis no alcohólica forma parte del cuadro del síndrome metabólico y suele cursar junto con obesidad central, dislipidemia heterogénica, algunas veces diabetes, y empieza como esteatosis hepática. Esteatosis que lo que produce es una elevación de las transaminasas, una hipertransaminasemia asintomática, y muchas veces nada más. Y entonces uno le hace una ecografía, y en la ecografía lo que se encuentra es una hiperecogenicidad de todo el parénquima hepático. Y muchas veces los ecografistas informan hiperecogenicidad del parénquima hepático compatible con esteatosis. ¿Qué hay que hacer con eso? Controlar las transaminasas. Si las transaminasas empiezan a picar, ojo, porque puede estar haciendo una evolución hacia el proceso inflamatorio primero y cirrótico después. Esteatohepatitis no alcohólica, o la sigla en inglés NASH, que es justamente eso, non-alcoholic esteatohepatitis. Sí. El hallazgo de varices del esófago inferior en la endoscopia sugiere varices del esófago, reflujo gastroesofágico, hipertensión portal, hepatitis viral, exceso en el consumo de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué sugiere hipertensión portal?
¿Perdón? Bueno, cuando existe hipertensión portal porque, por ejemplo, hay una cirrosis en el hígado y entonces la llegada del flujo portal está dificultada y se produce una rémora, se dilatan las anastomosis portocava. Anatomía. Son 4. ¿Cuáles son? Esófago inferior y techo gástrico, varices esofágicas. En el otro extremo, hemorroides, tiene una parte que va a la cava y una parte que va a la porta. La pared periumbilical, la cabeza de medusa, y las lumbares, que algunas van al territorio de la cava y otras van al territorio de la mesentérica de la porta. Las varices esofágicas en la hipertensión portal son en general la causa de una de las complicaciones más importantes de la cirrosis, que es la hemorragia. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Venimos bien hasta acá? Un paciente con síndrome coledociano que tiene ictericia intermitente, se pinta y se despinta, se pinta y se despinta, y tiene episodios de melena. Cuando se despinta, tiene una deposición negra. Esa es la historia. Puede tener como primer diagnóstico un cáncer de la cabeza del páncreas, una litiasis coledociana, un ampuloma, una estenosis coledociana congénita, un ampuloma. ¿Por qué no? Un cáncer de la cabeza del páncreas. Claro, el cáncer de la cabeza del páncreas no hace esta historia de intermitencia y de sangrado. Cuando mordió el colédoco es como el dogo, muerde y no suelta. ¿Ok? Y no suelta. La ictericia es progresiva, fría por lo general, no con sangrado digestivo, y termina siendo lo que se llama la ictericia verdínica, es decir, está más verde que amarillo. Esta es la ¿Por qué no puede ser una litiasis coledociana? Uno no esperaría esto. La litiasis coledociana puede pintarse y despintarse, porque por ahí pasa a vivir, por ahí no. No es como el cáncer que atrapó el colédoco cuando lo suelta. La litiasis puede, pero en general no con melena. En cambio, el ampuloma se necrosa y sangra. Y entonces ahí cuando sangra se desobstruye. Después crece de nuevo y obstruye de nuevo. ¿Y por qué no una estenosis congénita del colédoco? Y porque si tuviera una estenosis congénita del colédoco, tendría ictericia de la infancia, ictericia de toda la vida. Y además son cuadros que en general son graves y deben resolverse en la primera infancia. Un apuro. La presencia de moco, pus y sangre en la materia fecal de un paciente con diarrea. Cuando uno tiene un paciente con diarrea, siempre pregunta esas 3 cosas: moco, pus o sangre en la materia fecal. Si hay moco, pus o sangre, esto sugiere mala absorción, enfermedad celíaca, coloproctitis o todo lo anterior. Coloproctitis, por supuesto. La mala absorción generalmente son heces voluminosas, pastosas, de otras características, no con moco, pus y sangre, tampoco en la celiaquía. Coloproctitis, por ejemplo, el caso característico, la colitis ulcerosa. Pero no solamente ella, también las colitis infecciosas, también las colitis de otro tipo, pueden tener moco, pus y sangre. Por su efecto sobre el metabolismo fosfocálcico y sobre la matriz ósea, los corticosteroides producen osteoblastosis, osteomalacia, osteoporosis o cualquiera de las anteriores. Osteoporosis, claro. Hay una osteoporosis que se llama osteoporosis corticoidea, justamente. Una de las osteoporosis secundarias más comunes. Y al paciente en que le vamos a hacer corticoides a largo plazo, le tenemos que suplementar calcio, vitamina D, etc. Porque el corticoide le va a aumentar
la calciuria, la eliminación de calcio, y le va a favorecer la osteoporosis. Muy bien. El paciente que recibe corticoides por vía inhalatoria, por ejemplo, un asmático, que hace corticoides, budesonide, fluticasona, cualquiera de esos que se hacen en el campo, puede hacer reflujo gastroesofágico, muguet, úlcera gástrica, todo lo anterior. Muy bien. Muy bien. Es decir, sobrecrecimiento micótico. El muguet es el color blanquecino, como puntitos en la lengua, en la faringe, y en los pacientes inmunodeprimidos puede hacer también muguet en el esófago. Pero los pacientes que hacen corticoides inhalatorios como principal complicación tienen el muguet. Las manifestaciones sistémicas de los corticoides, los efectos colaterales sistémicos en general no se ven por vía inhalatoria, a menos que hagan dosis muy altas. Pero por lo general los cuadros, los efectos colaterales son locales. Es muy bien especial. Muy bien. El sitio más frecuente de metástasis del cáncer de colon es el pulmón, el hígado, el cerebro, el retroperitoneo. Puede hacer metástasis en todos estos lugares, por supuesto. Pero en general, el primer filtro que pasa es el hígado. Entonces, y pensándolo inversamente, si uno encuentra masas en hígado, piensa en primer lugar en metástasis. Muy posterior, mucho después en la escala, tumores primarios, metástasis. Y dentro de las metástasis del tubo digestivo. Y dentro del tubo digestivo, la más frecuente es colon. Después puede tener metástasis de cualquier otro tumor, de hígado, de mama, lo que sea. Pero lo más común de una masa en el hígado es una metástasis de cáncer de colon. Señale cuál de las siguientes enfermedades del colon predispone más a cáncer. La diverticulosis, ¿predispone a cáncer? No. Puede predisponer a proceso inflamatorio, a perforación, a sangrado, pero no a cáncer. La poliposis familiar, sí. La poliposis familiar múltiple va al cáncer casi en todos los casos, y el tratamiento es la colectomía total. Hay veces que el colon está reemplazado íntegramente por pólipos en las formas de poliposis familiar múltiple. La colitis pseudomembranosa, no, la colitis pseudomembranosa es, ya lo hemos visto en distintas situaciones, es un efecto secundario de antibióticos, o de pacientes debilitados, o de pacientes inmunodeprimidos, fundamentalmente de antibióticos. ¿Se acuerdan cuál era la toxina de que de toxina? La colitis infecciosa no predispone a cáncer. La poliposis familiar. La hepatopatía más frecuente en el paciente alcohólico es la cirrosis, la esteatosis, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante. La más frecuente. Esteatosis. Esteatosis. A ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La esteatosis o la cirrosis? El alcohol predispone a esteatosis. Los alcohólicos, en su mayoría, en alto porcentaje, tienen esteatosis, y algunos van a cirrosis, no todos. Esa es la más frecuente. Más frecuente. La glomerulopatía.
La glomerulopatía, denominada esclerosis focal y segmentaria, es un cuadro nefrítico agudo relacionado con un agente infeccioso. Eso es la glomerulonefritis aguda por infecciosa. Es otra cosa, hay que ver. Un cuadro que genera insuficiencia renal aguda en todos los casos. No, lleva insuficiencia renal crónica, pero no produce insuficiencia renal aguda. Un cuadro nefrótico que responde en forma rápida y completa al tratamiento con corticoides. No, eso es... ¿Cómo? Perdón. No. ¿Cuál es el cuadro nefrótico que responde en forma completa y rápida al corticoides? La glomerulopatía a cambios mínimos, que es característica de los niños. El 90% de los nefróticos pediátricos son por glomerulopatía a cambios mínimos. Un cuadro nefrótico que responde escasamente o no responde al tratamiento con corticoides. Esa es la esclerosis focal y segmentaria. Justamente, como es focal y segmentaria, quiere decir, actúa, toma focos del riñón y segmentos del glomérulo. Por lo tanto, en una punción biopsia, uno puede caer en una zona sana. Entonces manda al patólogo y el patólogo dice estos cambios mínimos. Pero no responde a corticoides. El paciente sigue con edema, sigue con proteinuria, entonces uno ahí tiene que pensar que en realidad no es un cambio mínimo, sino que es una esclerosis focal y segmentaria. Ese es el factor de confusión que se puede producir. ¿Ok? El tratamiento con corticoides es de elección y la buena respuesta sugiere el diagnóstico de glomerulopatía a cambios mínimos, glomerulopatía rápidamente progresiva, glomerulopatía membrano-proliferativa, glomerulopatía mesangial. Bueno, ya está contestada. En la insuficiencia renal crónica existe tendencia a la hipocalemia, a la hipocalcemia, a la hipercalcemia y a la hipernatremia. A la hipocalcemia aumenta el fosfato y por cociente fosfocálcico disminuye el calcio. Entonces, la hipocalcemia de la insuficiencia renal crónica provoca, ¿qué provoca? Te saltaste un paso, estuviste bien, pero te saltaste un paso. ¿Qué provoca? Baja el calcio. ¿Qué provoca? Hiperparatiroidismo secundario. Es decir, la paratiroides sensa y aumenta la paratormona. La paratormona, acuérdense, es la hormona fosfatúrica, demoledora de hueso y activadora del 1,25 dihidroxicolecalcitrate. Hipocalcemia. Los cálculos urinarios producidos por gatos, ácido úrico, por lo general son radioopacos, radiolúcidos, tanto radioopacos como radiolúcidos. Por lo general son radiolúcidos. Por lo tanto, no se ven en una radiografía directa renovesicada. Predominantemente radiolúcidos. Señale lo correcto en relación con la sinusitis crónica. Puede ser de etiología infecciosa. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede estar desencadenada por fenómenos alérgicos, seguramente. Esos pacientes que tienen rinitis alérgica, que están siempre con congestión nasal, uno les hace una placa de xenofagiosis y encuentra
un engrosamiento crónico de la mucosa que tapiza los senos faciales. ¿Puede cursar con poliposis nasal? Sí, claro. Justamente los pacientes alérgicos, muchos de ellos tienen poliposis. Puede ser la forma de presentación de una enfermedad sistémica. Ajá. Acá te quedo. A ver, ¿puede ser o no puede ser? ¿Qué enfermedad sistémica? Porque como viene en la mano, va clarito con que todo lo anterior es correcto. O sea que, si hacemos tatetín es fácil. Pero, vamos a la cabeza. ¿Qué enfermedad sistémica característicamente no, pero puede ir por primera vez al otorrinolaringólogo? Sí, señor, perfecto. Así es. La granulomatosis de Wegener, que ahora no se llama más de Wegener, no se llama más de Wegener porque Wegener era un criminal de guerra nazi, experimentaba con seres humanos en la Segunda Guerra. Se avivaron un poco tarde, pero hace un par de años le sacaron el nombre. Bueno, no importa. Es una vasculitis granulomatosa necrotizante que se caracteriza por tener lesiones cavitadas en los senos faciales. ¿Dónde vas? Ya que te metiste en el baile. ¿Dónde vas? Riñón, sí, vaso no. Riñón, sí, ¿y qué más? Pulmón. Pulmón. Lesiones cavitadas necrotizantes en pulmón y lesiones necrotizantes en riñón y pueden tener insuficiencia renal. Entonces, cuando el otorrinolaringólogo no es habitual, pero si ustedes hacen otorrinolaringología, por ahí van a ver alguno de estos y tienen que pensarlo. El otorrinolaringólogo ve un paciente que tiene una sinusitis crónica y bueno, viene evolucionando más o menos, pero por ahí sigue con el cuadro y no se resuelve, le hace una tomografía del seno facial y se encuentra una lesión necrotizante. Entonces dice, pues esto puede ser algo más que una sinusitis. Y le hace una placa de tórax y tiene un nódulo pulmonar con una cavidad. Ahí, ese paciente tiene muy probablemente una, como se llama actualmente, organofilitis con granulomatosis, o granulomatosis de Wegener, y lo tiene que manejar alguien con experiencia en enfermedades autoinmunes. Bueno, todo lo anterior es correcto. Las siguientes son drogas. Las siguientes son drogas preventivas de la migraña. Ustedes saben que la migraña tiene un tratamiento de la crisis y un tratamiento preventivo. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿con qué frecuencia tiene migraña? ¿Con qué frecuencia necesita tomar analgésicos? Una vez por mes. Bueno, entonces ahí no hay mayor necesidad de hacer, pero si nos dice 3 veces por semana estoy tomando antiinflamatorios, hay que darle una medicación preventiva, previo a haber descartado que no tenga otra cosa. Por ejemplo, un aneurisma de una resonancia magnética, angioresonancia, y una vez descartado eso, bien, ok. De estas que están acá, son preventivas menos una. ¿Cuál es la que no es preventiva? Sumatriptán, flunarizina, ácido valproico, valproato, topiramato. El sumatriptán se utiliza para el tratamiento de la crisis. Los triptanes no son preventivos. La flunarizina sí, el ácido valproico también, el topiramato también. Señale cuál de los siguientes test se utiliza para el diagnóstico de un cuadro sincopal. Es un paciente que hizo un cuadro hipotensivo y perdió el conocimiento. ¿Cuál de estos test se hace? ¿El test de la caminata? No, ¿para qué se usa el test de la caminata? Para ver si desatura las
enfermedades pulmonares. El test del sudor, ¿para qué? Para la fibrosis quística, claro. El test de Schilling, ¿para qué se hace el test de Schilling? No, lo lindo de esto es que pensemos en otras cosas, porque si vamos a decir cuál es la correcta, ponemos la grilla y se terminó. No perdamos tiempo. ¿Para qué se usa el test de Schilling? Para ver la absorción de la vitamina B12 en el diagnóstico de la... ¿Ese viejo le estoy tirando la soga, no? Déjenla alguna vez. Para el diagnóstico de la anemia. De la anemia perniciosa. Me hace acordar una vieja historia. Una vieja historia de mi época. Cuando uno dice mi época, porque ya tiene unos cuantos, ¿no? Bueno. En la cátedra de hematología se tomaban dos docentes por separado y el que estaba más o menos tecleando lo llamaban con un tercero que se llamaba a desempate. Lo interesante es que la cátedra siempre tomaba como tema de desempate el mismo tema, anemia perniciosa. O sea que el tipo que iba a desempate ya sabía que le iban a tomar anemia perniciosa. Mirá vos qué curioso, ¿no? Con un compañero mío salieron a dar la nota y dijeron, fulano, a desempate. Todos los compañeros lo abrazaban, la metiste, qué bien. Entró Randy, no había estudiado anemia perniciosa. Bueno. Por eso te digo, a veces uno tira soga, pero no. Señale lo correcto en relación a los cuadros convulsivos. Las convulsiones febriles son típicas de los niños pequeños. Obvio. Esa gente que dice, tengo fiebre alta y tenía miedo de hacer una convulsión. No, ya te pasó el cuarto de hora. Ya te pasó el cuarto de hora hacer rasgo. Los adultos no hacen convulsiones febriles, las hacen los chicos. Una primera convulsión luego de los 50 años obliga a descartar patología cerebral estructural, por ejemplo un tumor, por supuesto. La persona que hace su primera convulsión de grande, puede tener una lesión cerebral. La presencia de convulsiones en una mujer embarazada hipertensa, esto es regalo. En una mujer embarazada hipertensa que hace una convulsión, eso es eclampsia. Es decir, eso es una encefalopatía hipertensiva de la mujer embarazada. Eso es eclampsia. Todo es correcto. Señale lo incorrecto en relación con el vértigo de origen central. Es continuo. ¿Es correcto o incorrecto eso? Eso es correcto, ¿verdad? Dura días por lo general. A diferencia del vértigo periférico que puede ser de menos duración. No suele acompañarse de alteraciones auditivas. Es correcto. El que se acompaña de alteraciones auditivas es el vértigo laberíntico. ¿Son frecuentes los fenómenos neurovegetativos, por ejemplo los vómitos? No. En donde son frecuentes los fenómenos neurovegetativos es en el vértigo periférico. Esa es la diferencia. Bien, perfecto. Señale con cuál de los siguientes factores de riesgo cardiovascular se relaciona más significativamente la enfermedad vascular cerebral, ya sea el ataque isquémico como el hemorrágico. ¿Con cuál de los factores de riesgo? ¿Con la obesidad, con la diabetes, con el tabaquismo y con la hipertensión? ¿Con cuál? Sin duda con la hipertensión. El control adecuado de la hipertensión arterial en la población ha demostrado trabajos que demuestran que ha reducido en un 40%
la incidencia de enfermedad vascular cerebral, isquémica y hemorrágica, mientras que han reducido solo un 14-15% la enfermedad coronaria. Es decir, la enfermedad coronaria depende más de otras cosas, de tabaco, de estrés, de dislipidemia, etc. Pero la relación causa-efecto entre enfermedad vascular cerebral y... ¿Están cansados? Yo también, pero bueno. Entre enfermedad vascular cerebral e hipertensión es indiscutible. Hipertensión arterial. En una paciente joven con accidente cerebrovascular debe investigarse la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, la presencia de mutación del factor 5 de Leber, la presencia de déficit de antitrombina 3 o todo lo anterior. Ahora bien, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos en una paciente, una mujer, en una paciente joven que hace un episodio trombótico mayor, como puede ser una trombosis cerebral, un tromboembolismo pulmonar, sin tener los factores de riesgo habituales para ello, debe hacer pensar en el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico puede ser primario, es decir, puede ser él mismo la enfermedad, o puede ser secundario. ¿A qué? A lupus, a infección por HIV, a otras enfermedades inmunológicas, etc. La mutación del factor 5 de Leber es una trombofilia. Trombofilia que se da, mejor dicho, lo vamos a decir de otra manera. Las mujeres que hacen trombosis y que tienen factor 5 de Leber mutado, generalmente son tomadoras de anticonceptivos. Es decir, se asocia la cuestión hormonal, toma de anticonceptivos, con trombosis en relación con factor 5 de Leber. La presencia de déficit de antitrombina 3, bueno, es otra trombofilia. Es decir, ¿cuándo investiga uno trombofilia? Cuando es un paciente que uno no espera que haga un accidente cerebrovascular, una persona joven, y cuando no tiene los factores de riesgo tradicionales. Sí. Señale cuál de los siguientes síntomas de la enfermedad de Parkinson responde menos al tratamiento con levodopa. La rigidez, el temblor, la bradiquinesia, la alteración del equilibrio. ¿Cuál es la que responde menos al levodopa? ¿Perdón? Dale. Alteración del equilibrio, exactamente. Rigidez, temblor, bradiquinesia, son los síntomas característicos y los que más se deben a la deficiencia de dopamina en los núcleos de la base, particularmente en la sustancia media. Es un paciente que cuenta monedas, se mueve despacito, pasos cortitos, y tiene la cara del jugador de póker. Se llama así, cara del jugador de póker. Tipo que, ¿alguien de ustedes juega al póker? No voy a decir que no. No, jamás. Bueno, el jugador de póker tiene que ser un tipo inexpresivo. No se le tiene que notar nada. Bueno, la cara del jugador de póker es la que tiene el Parkinson. James Parkinson, que fue quien la describió, hizo una descripción tan extraordinaria que quedó para siempre el nombre de
enfermedad de Parkinson. Si uno dice que alguien tiene una parálisis agitante, como fue la denominación que él le dio, nadie sabe de qué está hablando. Entonces uno dice tiene un Parkinson. Señale cuál de las siguientes drogas se caracteriza por producir síntomas extrapiramidales, es decir, rigidez, etc. Símil Parkinson, pero no es Parkinson. Lunaricina, la que se usa para la profilaxis de la migraña, hablamos recién de eso. Metoclopramida, antiemética. Cleopride, también se usa en gastroenterología para facilitar el vaciamiento gástrico, es un peristáltico, favorece el peristaltismo. Todas, ninguna. Todas. Señale cuál de los siguientes cuadros suele observarse neuropatía periférica. En la amiloidosis, ¿se ve neuropatía periférica en la amiloidosis? ¿Qué es la amiloidosis? La amiloidosis es una enfermedad por depósito de una sustancia que está constituida por cadenas guineanas, que se llama justamente amiloidosis porque es una sustancia amorfa parecida al almidón y que se tiñe con una coloración característica, que es la coloración, esa se lo tiene que saber, coloración de, si le decimos al patólogo, sospecho amiloidosis, el patólogo ¿qué tinción le hace? Rojo congo. La diabetes, la amiloidosis produce compromiso de múltiples órganos, entre ellos los nervios periféricos. Los comprime y produce polineuropatía. La diabetes, la polineuropatía diabética, la diabetes actúa sobre el sistema nervioso periférico y sobre el sistema nervioso autónomo con múltiples manifestaciones. La lepra. Siempre que vean lesiones de piel con anestesia, piensen en lepra. Entonces, en un paciente en coma, en que se sospecha intoxicación por opiáceos, ¿está indicado el uso de risperidona? No, la risperidona es antipsicótico. Baclofen, no. La naloxona es un antagonista típico de los opiáceos. Y de los benzodiazepínicos, ¿cómo? ¿Perdón? Flumazenil, perfecto. Esa fue una pregunta para los del martes. El EDOPA. Y terminamos con la presencia de edema en el sistema nervioso central, en tomografía. Por ejemplo, el paciente tiene un tumor y alrededor del tumor tiene edema, tiene un halo de edema. ¿Cómo se ve eso en tomografía? Como hiperdenso, hipodenso, isodenso. Hipodenso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Aplausos.